Hola amigos, sean bienvenidos nuevamente a otro episodio más del Destino del Mundo Revelado. Estamos estudiando el capítulo 8 del libro de Apocalipsis, donde encontramos una serie nueva de 7 trompetas. En los episodios anteriores, Paulina nos ha estado explicando que tanto los pioneros del adventismo, al igual que los teólogos recientes del adventismo, no han podido conciliar las interpretaciones que ellos han tenido. Paulina ha estudiado mucho y a profundidad este tema y ella tiene algo que exponernos muy interesante acá. En el episodio anterior estuvimos viendo los errores que cometieron en la interpretación en aquel momento. Hablamos de personajes como Josiah Leach, hablamos de Guillermo Miller, inclusive de Elena White, del conflicto de los siglos. En este capítulo, Paulina nos trae más información al respecto. Así que Paulina ya está con nosotros. ¿Qué tal, Paulina? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Tony? ¿Y qué tal a nuestros amigos que nos ven y nos escuchan? Efectivamente, hoy traemos más información sobre estos dos personajes que comenzamos el estudio pasado, de estos personajes que tienen interpretaciones que muchos hasta la fecha siguen avalando, a pesar de que, bueno, hemos visto que no pasan el examen tanto de la Biblia como del Espíritu de Profecía, aunque ellos en su momento, pues Dios les dio una luz. Eso no significa que nosotros ahora tengamos más luz para que podamos definir exactamente lo que a lo mejor ellos en su tiempo, pues no era tan necesario que ellos lo entendieran. Y bueno, vamos a comenzar hoy a estudiar este segundo personaje muy conocido por todos y cuya literatura creo que muchas personas dentro de nuestra iglesia la han tomado como base para poder entender tanto el libro de Daniel como el de Apocalipsis. Y bueno, vamos a estudiar en este día qué es lo que enseñó en su momento y que sigue plasmado en sus libros este personaje llamado Uriah Smith. Uriah Smith tenía una interpretación, creo que la misma que tanto Guillermo Miller que Josiah Leach, porque bueno, ellos vienen del mismo, desde Son la misma contemporáneos. época, son contemporáneos exactamente con lo que Guillermo Miller enseñaba. Ellos se apoyaron unos a otros, estudiaban juntos y bueno, Dios les fue revelando a cada uno una luz que se fue complementando. Bueno, pero Uriah Smith quizá fue un poquito más allá de Josiah Leach. Josiah Leach explicó acerca de este imperio otomano, pero Uriah Smith se enfoca, aparte del Imperio Otomano, él se enfoca más a darle como cumplimiento de las profecías, tanto de las trompetas como de las plagas, como lo vamos a ver a continuación. Él señala a Turquía como la potencia que iba a cumplir los acontecimientos predichos tanto en las trompetas como en las plagas. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a estudiar ahorita para saber si realmente él tenía razón. Antes que nada, vamos a leer unas citas del Espíritu de Profecía donde ella habla acerca de este estudio y de este libro que elaboró en su momento Uriah Smith para explicar Daniel y Apocalipsis, y que también muchos en la actualidad toman las palabras de la hermana White para considerar que esta interpretación de Uriah Smith es correcta. Entonces, vamos a leer ahorita esa cita. Paulina, ¿te parece si tenemos una corta oración antes de continuar con el estudio? Amante Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos das de continuar con este estudio de Apocalipsis. Te pido tu Santo Espíritu que nos acompañe y nos dé sabiduría en este programa. Todo te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver en primer lugar quién era Uriah Smith. Bueno, aquí yo conseguí esta biografía de él en esta parte.
Ustedes lo pueden leer con calma y en sus casas. No lo vamos a leer todo para no llevarnos más tiempo, pero hay una parte de él en esta biografía que me llama mucho la atención porque tiene que ver con la experiencia que yo tuve en el estudio de este libro y bueno, lo que a mí me enseñó y lo que también descubrí acerca de este personaje. Nos dice aquí en esta biografía que Uriah Smith fue uno de los autores más prolíficos del adventismo temprano. Su obra más conocida es Pensamientos sobre Daniel y el Apocalipsis, a menudo abreviado simplemente como Daniel y el Apocalipsis. Se convirtió en el texto clásico sobre las creencias adventistas del tiempo del fin. ¿Qué te parece, Tony? No sé, ¿tú has leído ya este libro? ¿Tienes este libro? Sí, lo tengo. De hecho, creo que en la actualidad necesitamos más Urias Smith. Todos nos Ujú, debemos de convertir en un Urias Smith para seguir investigando. Este hombre tenía una sed de investigar. ¿Te imaginas en aquel tiempo que no había internet, ujú. que no tenía la facilidad de la información que tenemos hoy? Era una labor que este hombre tenía incansable. Creo que es de admirar este pionero por el trabajo que hizo, solo que la luz de él no le llegó completa, sino que se quedó hasta un momento ahí. Pero sí, es digno de admirar Uriah Smith. Sí, de hecho, la diferencia que él tuvo, como vamos a ver a continuación, que él en ciertas partes se equivocó. La Ujú, diferencia que tuvo con Josiah Leach es que Uriah Smith siguió dentro de la iglesia adventista. Él ujú, siguió adelante, no se fue para otra denominación, a pesar de los problemas que tuvo, el Señor le llama la atención a través de la hermana White y él reconoce pues sus errores y él sigue adelante. De hecho, tratamos más o menos la historia de él, ¿te acuerdas, Tony, cuando hablamos de 1888? Ahí exacto. pueden ustedes revisar lo que hablamos y las citas que nosotros presentamos de la hermana White cuando llama la atención a Uriah Smith y bueno, él acepta la corrección. Ujú, Bueno, esto a mí me trae muchos recuerdos porque yo cuando empecé a estudiar este libro de Apocalipsis, queriéndolo entender, yo igual tengo esos libros, unos libros de hace bastante tiempo. ujú. eh, yo los empecé a leer y considerando lo que la hermana White habla acerca de estos libros, yo tomaba por hecho que todo lo que él había escrito era correcto, hasta que me dediqué de lleno a estudiar la Biblia, el Espíritu Profecía, aunado con este libro que aquí se menciona, y me empecé a dar cuenta que había cosas que no me cuadraban. Investigué un poco más y entonces encontré información que me fue ayudando a entender que si bien Uriah Smith, su libro, tiene muchísima información muy buena, hay una parte al final que por los eventos que ellos estaban viviendo en ese momento, creyendo que ya Cristo iba a venir pronto, él utiliza a este, considera este poder de Turquía como parte de lo que era la profecía bíblica. La experiencia que yo tuve con estos libros de Uriah Smith, creo que fue a finales de los 80. Yo estaba muy jovencito, llegaron esos dos libros de pasta roja. ¿Te recuerdas que así era que se imprimían antes? Un libro de pasta roja. Y eso era lo que tenía la iglesia. No, no había otra posición teológica que nos llegara a nosotros, al menos a Latinoamérica. Y se daba por sentado que eso así era. No se entendía. Ahora creo que el Señor está dando más luz al respecto y creo que es una de las cosas que quieres compartir con nosotros en esta ocasión. Sí, Tony, gracias por tu comentario. Bueno, vamos a entrar de lleno a esta cita del Espíritu Profecía que a mí en lo particular me hizo dirigir de tantas interpretaciones que yo había estudiado de diferentes autores.
orando, yo le pedí al Señor que me mostrara realmente cuál era la correcta interpretación del libro de Apocalipsis. Y leyendo, el Señor me dirigió hacia esta cita que me hizo que yo decidiera por utilizar al libro de Uriah Smith como una fuente primordial para mi estudio de Apocalipsis, aparte del espíritu de profecía, y desechar todas las demás interpretaciones que yo había encontrado de otros autores. Ok, bueno, vamos a estudiar esta cita del espíritu de profecía, donde la hermana Elena G. de White nos recomienda este libro de Uriah Smith, que él lo escribió aquí en el año de 1897. Ujú. Vamos a leer a ver qué nos dice esta parte. Vamos a leerla toda y nos vamos a fijar bien en lo que es la parte que yo subrayé en amarillo, porque es lo que más resalta de esta cita. Ujú. Es manuscrito revelado Re- o manuscript release, no sé cómo es sí. en español, no Ma- recuerdo. manuscritos Manuscritos liberados. inéditos, liberados, número Ujú. 26, página 61. Ella es el título que dice Pensamientos sobre Daniel y el Apocalipsis, refiriéndose al libro de Uriah Smith. El Señor me ha mostrado que este libro hará una buena obra para iluminar a aquellos que se interesan por la verdad para este tiempo. Aquellos que abrazan la verdad ahora, que no han compartido las experiencias de aquellos que entraron en la obra en la historia temprana del mensaje, deben estudiar la instrucción dada en Daniel y el Apocalipsis, familiarizando con la verdad que se presenta. Aquellos que se están preparando para ingresar al ministerio, que desean llegar a ser estudiantes exitosos de las profecías, encontrarán a Daniel y al Apocalipsis una ayuda invaluable. Necesitan entender este libro. Habla del pasado, del presente y del futuro, de trazar el camino tan claramente que nadie necesita errar en él. Aquellos que estudiarán diligentemente este libro no disfrutarán de los sentimientos baratos presentados por aquellos que tienen un ardiente deseo de sacar algo nuevo y extraño de presentar al rebaño de Dios. La reprimenda de Dios está sobre todos esos maestros. Necesitan que uno les enseñe lo que significa la divinidad y la verdad. Las grandes preguntas esenciales que Dios habría presentado al pueblo se encuentran en Daniel y el Apocalipsis. Se encuentran, se encuentra una verdad sólida y eterna para este tiempo. Todo el mundo necesita la luz y la información que contiene. Bien, ¿qué te parece? Eh, eh, esta cita, yo le entiendo que Elena White nos hace más referencia al libro de Daniel y Apocalipsis, pero de la Biblia misma, no explícitamente el libro que escribe Uriah Smith, que es como un comentario de Daniel Apocalipsis. Lo que nos insta a ella es que nos enfoquemos en el estudio de la profecía, Daniel y Apocalipsis. Y sí, Uriah Smith escribió estos libros y es necesario leerlos también, pero ella nos está mandando más directamente a la Biblia que a los libros de Uriah Smith, según entiendo acá. Ok, Tony, mira, pareciera ser efectivamente que ella está dirigiéndose a hablar de Daniel y Apocalipsis desde el punto de vista bíblico, Ujú. pero en en la lectura que vamos a hacer a continuación, ahí vamos a ver realmente de qué ella está hablando aquí. Ok. Vamos a continuar. Dice, la verdad para este tiempo ha sido sacada en muchos libros, que aquellos que han estado tratando en sentimientos baratos y pruebas tontas, cesen este trabajo y estudien a Daniel y al Apocalipsis. Entonces, tendrán algo de qué hablar que ayudará a la mente. Al recibir el conocimiento contenido en este libro, tendrán en la casa del tesoro de la mente una tienda de la que pueden extraer continuamente al comunicar a los demás
las grandes verdades esenciales de la palabra de Dios. El interés de Daniel y el Apocalipsis es continuar mientras dura el tiempo de prueba. Dios utilizó al autor de este libro como un canal a través del cual comunicar la luz para dirigir las mentes a la verdad. No apreciaremos esta luz que nos enseña a la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey. Los alumnos de nuestras escuelas deben estudiar cuidadosamente a Daniel y al Apocalipsis para que no se queden en la oscuridad y el día de Cristo los supere como ladrón en la noche. Hablo de este libro porque es un medio para educar a aquellos que necesitan entender la verdad de la palabra. Este libro debe ser muy apreciado, cubre gran parte del terreno sobre el que hemos estado en nuestra experiencia. Si los jóvenes estudiaran este libro y aprenderán por sí mismos lo que es verdad, serán salvados de muchos peligros. Sí, mira, Tony y amigos que nos escuchan, si ustedes se dan cuenta, aquí la hermana habla de libro en singular, Ujú, no habla de libros, que ujú, sabemos que Daniel es un libro y Apocalipsis es otro libro de la Biblia. ujú, Esto yo lo saqué en el contexto, si ustedes van a este libro de manuscritos inéditos o manuscritos liberados, tomo uno. Ustedes ahí van a ver que es una sección que habla del libro de Daniel y Apocalipsis de Uriah Smith. ujú, Cuando ella menciona que eh, Dios utilizó al autor de este libro, no dice de estos libros, ujú, porque recordemos que uno fue autor de Daniel y otro fue autor de Apocalipsis en la Biblia. No autor, sino escritor, porque el autor sabemos que es Dios, ¿verdad? ujú, Pero el autor de este libro, o sea, Daniel y Apocalipsis, Uriah Smith, dice que Dios lo utilizó como un canal a través del cual comunicar la luz para dirigir las mentes a la verdad. Entonces la hermana White, ella está aceptando aquí o nos está diciendo que Uriah Smith fue utilizado por Dios, que él fue el que lo inspiró para hacer este libro. Y ella nos menciona que este libro nos dirige a la verdad. Ahora bien, esto es lo que también muchos enemigos de la hermana White toman como pretexto para decir que ella avala errores que se declararon en el pasado. Como vamos a ver, Ryan Smith, es cierto, la mayor parte de sus libros, tanto lo que él escribió de Daniel, tanto lo que escribió de Apocalipsis, es una excelente literatura. O sea, creo que es de las mejores que yo he leído, pero hay una parte al final que no se puede hacer válida porque no concuerda con el estudio o en el estudio que nosotros estamos haciendo de la palabra de Dios y del espíritu de profecía. Ahora bien, eso no quiere decir que ella eh, esté equivocada al afirmar todo lo que aquí estamos leyendo, porque también pues ella fue inspirada por Dios y si bien es cierto, todos los pioneros tuvieron una luz que Dios les dio y que eso hizo que ellos pudieran entender muchas cosas en su momento, también es cierto que hay mucha luz que ellos no recibieron, que ellos mismos no entendieron y que lo plasmaron de acuerdo a lo que ellos veían a su alrededor. Entonces vemos, Tony, que si nosotros nos vamos de lleno con esto que dice ella, pues bueno, vamos al libro de Uriah Smith, entonces vamos a aceptar todo lo que allí se dice. Y lo digo porque yo he escuchado actualmente estudiosos que también interpretan o las interpretaciones que ellos enseñan están basadas en lo que dice Uriah Smith. Sí, es bien curioso porque creo que la cita hay que entenderla también con el contexto en
que Elena White la está escribiendo. En ese momento, Ujú. recordad que está naciendo el espiritismo moderno. Hay muchas manifestaciones de esto en las iglesias evangélicas cristianas. Inclusive dentro del adventismo hay muchos que siguieron poniendo fechas de la segunda venida de Jesús, otra fecha, otra fecha, otra fecha. Lo que hace Elena White es decir, ok, están estos dos libros en la Biblia, Apocalipsis y Daniel. Urias Smith ha hecho un trabajo sobre esto, estudienlo. Vayan a la profecía, estudienla y allí ustedes encontrarán la verdad. Entonces, lastimosamente muchas personas se quedaron creyendo que Elena White simplemente avaló el libro de Uriah Smith como algo infalible, que no hay que salirse de ahí y si nos salimos de ahí estamos en un error. Pero en realidad aquí Elena White está hablando en un término abarcante para que nosotros lleguemos al libro de Daniel Apocalipsis y cuando entendemos la profecía nos damos cuenta que esto es progresivo y la luz también es progresiva y tiene el mismo comportamiento como las verdades que el Señor ha ido revelando a su pueblo a través de toda esta historia. Así es, Tony. Bueno, vamos a continuar eh, entrando de lleno en este libro de Uriah Smith, Daniel Apocalipsis. Este es el tomo 2. Vamos a estar solamente repasando algunas interpretaciones que él tiene y que nos vamos a dar cuenta que si bien es cierto, la mayor parte de su libro, como bien les dije, está correcto, es muy interesante y tiene mucha información muy valiosa. Hay una parte al final que, bueno, él pues aplica su interpretación a los eventos que estaban ocurriendo en ese momento y por lo tanto, pues también tiene este pequeño error que, bueno, posteriormente ellos pues se dan cuenta que realmente esto no sucede o no sucedió, pero eso no implica que todo lo demás que ellos dijeron pues lo vayamos a hacer a un lado. Exacto. En cuanto a la sexta trompeta, hablando de Apocalipsis 9:15, que eso lo vamos a ver más adelante, al él dar su interpretación de estos cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, para matar, recordemos que Josiah Leach, esta profecía, él la aplica como una profecía día por año. De Ujú. tal suerte que en su libro, Uriah Smith, hablando de la sexta trompeta, él también toma como referencia lo que Josiah Leach enseñó. Por eso dice que esta supremacía de los mametanos sobre los griegos iba a continuar, como ya se ha indicado, 391 años y 15 días. Había de terminar el 11 de agosto de mil 1840. ochocientos cuarenta. Y él ahí menciona, ustedes lo pueden ver en rojo, que es la aplicación que dio a la profecía Josiah Leach en 1838. Y bueno, él ya ahí comenta lo que decía ya habíamos comentado anteriormente, esa fecha del 11 de agosto, y él menciona que era un cálculo puramente basado en los periodos proféticos de la escritura. O sea, él también estaba bien convencido de que Josiah Leach estaba en lo correcto. También él menciona que ese plazo de esta hora, día, mes y año es de 391 años y 15 días, dice, concedido para la duración del poder otomano. Él también creía que el poder otomano era el que iba a ser desatado, que estos cuatro ángeles iban a ser desatados durante ese tiempo y él menciona que la independencia del sultán desaparece. ¿Y a qué manos pasa la supremacía del Imperio Otomano? Bueno, ahí menciona a las cuatro grandes potencias que también él las relaciona con estos cuatro ángeles de Apocalipsis 9:15.
Y si ustedes se dan cuenta, él allí dice que ese imperio ha continuado existiendo desde entonces, tan solo por tolerancia de esa potencia cristiana. Y si te das cuenta aquí, Tony, Ujú, recordemos que José Ali decía que en 1840 es que iba a caer el imperio otomano. ujú, Pero pasa esta fecha y aún así en el Imperio Otomano, por estar bajo la tutela de las naciones estas cristianas no significa que ese imperio aria haya caído o haya sido destruido en ese momento. ujú. Aquí Uriah Smith está aceptando que ese poder otomano desde 1840 hacia adelante dice que ha seguido existiendo, ¿sí? No quedó completamente derrocado. ¿Ok? Aquí él en la última parte, él pues también hace la mención que vimos, que dijo también la hermana White, que el cumplimiento de esa predicción de Josiah Leach hizo que muchos se interesaran en el mensaje que se estaba dando de la segunda venida de Cristo y que esa aplicación del día por año, ese principio día por año era válido porque supuestamente ellos se había cumplido la predicción de Josiah Leach. Sí, bien interesante cómo trataban de forzar. Yo considero forzada esta Ujú. interpretación con lo que ellos tenían, partiendo del punto de que ellos creían que Jesús iba a volver en un corto tiempo y después de la generación de ellos no iba a existir otra generación. Ellos estaban conscientes de que ellos no iban a morir y que iban a ver venir en las nubes de los cielos a Jesucristo. Entonces están tratando de entender todos estos eventos de aquí de Daniel y Apocalipsis y acomodarlos a lo que tenían enfrente. ¿Eh? Si ustedes se dan cuenta, ya vimos lo que Uriah Smith consideró acerca de la sexta trompeta. Ahora vamos a la sexta plaga, que nos habla de esa copa que se vierte sobre el gran río Éufrates para que sus aguas se sequen y fuese preparado el camino a los reyes del Oriente. ¿Qué era lo que, o qué es lo que entendió Uriah Smith con respecto a esta sexta plaga? Él menciona aquí que el Éufrates como río literal debe entenderse figurativamente ese nombre como símbolo de la potencia que al comenzar este secamiento posee el territorio regado por aquel río. Todos concuerdan en que esta potencia fue Turquía. Entonces aquí entra él ya, después de que él en la trompeta dice que es el imperio otomano, entonces ahora él relaciona esta sexta copa o sexta plaga con el río Éufrates como si fuera Turquía, la Turquía de los otomanos, dice. De ahí que podemos buscar el cumplimiento de las especificaciones de esta profecía en algo que afecte definidamente a la nación turca. El secamiento del río sería pues la disminución del poderío turco, la reducción gradual de sus fronteras. Y esto es lo que ha sucedido realmente. Entonces vemos cómo él aplica esta profecía a algo que él estaba observando en su momento, que es lo que ahorita, Tony, estamos viendo, que muchos quieren aplicar las profecías de Apocalipsis allá en el lejano oriente, que si lo que está pasando ahorita en esa región con tantas guerras, Israel, o sea, todo lo quieren aplicar literalmente con lo que pasa en esos lugares, cosa que también aquí Uriah Smith está tratando de hacer porque pues era lo que ellos vivían en ese tiempo. Y es Entonces, si que te... Ajá, Perdón, Paulina. Y es que si entendemos el escenario que tiene Uriah Smith enfrente, esto es lo más lógico e indiscutible, porque el único imperio que había destruido el cristianismo y que había hecho la expansión musulmana en toda Europa y Asia eran los otomanos. sí, Entonces, él, al comparar o al aplicar el río Éufrates, recordemos nosotros proféticamente que era la línea divisoria del pueblo de Israel con sus enemigos, cuando los enemigos cruzaban el río Éufrates era una invasión al pueblo de Dios, ellos entendían que el imperio turco otomano había
destruido y había hecho inclusive genocidios en las poblaciones cristianas simplemente para destruir completamente el cristianismo y la Biblia que estos poseían. Y por eso, desde este punto de vista, en el momento en que él estaba, era lo más lógico y sensato creer. Ahora nosotros, en este escenario, en este tiempo, tenemos más luz y lo vemos desde otro punto de vista más amplio y entendemos que él simplemente alcanzó a ver esto y en ese momento era, bueno, yo hubiera creído esto también si en ese momento me hubiera tocado vivir. Sí, de hecho, Tony, hasta en la actualidad, Ujú. si nos damos cuenta, siguen aplicando la profecía bíblica al río Éufrates, Exacto, ¿sí? De que ya se exacto. está secando, o sea, todo lo quieren aplicar de manera literal. Ujú, El problema que ellos tuvieron, Tony, y amigos que nos escuchan, es lo mismo que le pasó a Guillermo Miller. ujú. Guillermo Miller, por aceptar la tradición, lo que se creía en ese momento, él equivoca el evento porque Guillermo Miller consideraba que el santuario era la tierra, porque era lo que se creía en ese momento, pero no fue a investigar en la Biblia Exacto. a qué se refería el santuario. Es lo mismo que ellos hicieron. Ujú, Ellos tenían la misma información que tenemos nosotros ahorita en la palabra de Dios y ellos lo que hicieron fue que aplicaron los acontecimientos a lo que la Biblia estaba diciendo. ok, No fueron a la Biblia para ver qué acontecimientos eran los que la Biblia estaba definiendo. Y esto lo vamos a entender ahorita más adelante cuando yo les explique cuál deben ser las características de los imperios que la Biblia menciona, que ellos no lo están poniendo aquí en práctica. Cosas muy importantes que bíblicamente, aún en ese tiempo, se pudieron haber evitado todos estos errores, pero bueno, no era el momento de ellos, sino que ahora sí, Dios nos ha dado esa facultad, nos ha dado más luz para que nosotros podamos comprender correctamente estas profecías, ya que nosotros sí llevamos a la recta final de la historia de este mundo. así es. O sea que estaba de moda Turquía en ese momento y por eso ellos se fueron con la Efectivamente. moda. Es como en los 90 o en los Ujú, 80 durante la Guerra Fría, que le aplicaban ujú. a la Unión Soviética muchas profecías. Exactamente. Entonces, por ejemplo, el secamiento del río, ellos lo aplican disminución del poderío turco, pero si tú te vas a ver a la Biblia qué significa secar y qué Mm, significa río, ujú. no tiene nada que ver con la No, definición que él nos está dando aquí. sí, en absoluto, sí. Ok, bueno, vamos a continuar. En esta misma parte del río Éufrates dicen la sexta plaga. El Imperio Otomán, aquí ya él nos habla lo que tú bien decías, donde se extendía, que era un Mm, imperio que abarcaba varias zonas. ujú, Por eso ellos creían que era, que era una potencia en ese momento, bíblicamente hablando, dice. Pero este poderoso azote de la cristiandad, de paso, Tony, te comento, si tú te vas a la historia, me imagino que ya lo has leído, estos otomanos en realidad fueron un azote de la cristiandad, pero no de la cristiandad que nos habla esta sexta plaga ni la sexta trompeta, porque ahí ujú, nos habla de personas que no tienen el sello del Dios vivo, del ujú, Dios vivo. En contraparte, nos está hablando implícitamente de los que sí tienen el sello del Dios vivo. Entonces, esa cristiandad que fue azote de la cristiandad, en esa época vamos a estudiar que no se estaba dando ningún sellamiento final. ujú, Dice aquí, no superó sus límites. Esa cristiandad a la que atacaban ellos, si mal no recuerdo, eran cristianos de otras denominaciones, por ejemplo, la católica. Creo que hay una escena donde a la iglesia, a los de la iglesia católica, a los que más asesinaron, pero dice que no superó sus límites. En los acontecimientos que produjeron la crisis de 1840, casi se desmoronó. O sea,
él está relacionando tanto la sexta trompeta como la sexta plaga con el poder otomano y con Turquía, ¿sí? ¿Te das cuenta, Tony? Como que hace Ujú, también un paralelismo entre ujú. las trompetas y las plagas, que casi viniera siendo lo mismo. Y dice, casi se desmoronó, o sea, quiere decir que en ese momento no desapareció. Y desde entonces ha estado declinando rápidamente, ¿sí? Mm. Para la fecha en que él hizo el libro, todavía eso no había sucedido. Entonces, ¿cómo es que en 1840 el Imperio Otomano iba a caer? ¿Ok? Sí, no tiene nada que ver. El Imperio Así Otomano es, desaparece hasta después de la Primera Guerra Mundial. exactamente. Ujú. Bueno, en cuanto a la batalla de Armagedón, Apocalipsis 16:16. Dice que él menciona que Megido era la clave militar de Siria. Él sigue aplicando esa profecía a algo literal en Literal. su Ujú, momento, ¿sí? La batalla final se peleará allí, que es la misma idea que ahorita tienen los dispensacionalistas y otros estudiosos de la Biblia, de que va a haber una batalla allá en el lejano oriente, va a ser una batalla literal, dice. Durante siglos los territorios de Palestina y del Éufrates han estado bajo el dominio de gobernantes mahometanos, responsables ante la nación turca. Es por lo tanto lógico creer que Turquía llegará a su fin antes de que los reyes de la tierra hagan desembocar sus ejércitos en aquel territorio. El fin de Turquía prepara el terreno para la batalla del Armagedón. Y ujú. bueno, si nos damos cuenta ahorita, Tony, ¿dónde está Turquía? Pues no figura para nada en el mapa político que se está viviendo en la actualidad. Por lo tanto, como ellos veían esos acontecimientos, pues querían, como dices tú, forzar la interpretación de la Biblia aplicándolo a lo que ellos estaban viviendo en ese momento. Y tenían razón, Paulina, porque imagínate, el Imperio Otomano se había extendido tanto y en los lugares que ellos tomaban poder, exterminaban por completo a los cristianos, no únicamente los católicos, porque mayormente esa zona era la iglesia de Oriente, la iglesia ortodoxa. Ujú, Pero el problema es que hay que entender que Satanás está utilizando este imperio para destruir la Biblia. Aquí en estas iglesias que estaban siendo destruidas, eran las iglesias que los apóstoles habían sembrado desde siglos anteriores y ellos tenían la Biblia, la copia de la Biblia más exacta, el Textus Receptus. Satanás quería destruir eso y ellos entienden todo esto y se les hacía lo más lógico en ver a Turquía en ese escenario que ellos están fabricando acá. Pero nosotros vemos así es. que en el mapa profético Turquía no tiene mucho de qué hablar. Sí, Tony, de hecho es aceptable y es muy lógico todo lo que ellos Ujú. decían. Sí, Pero desafortunadamente nosotros la Biblia no la podemos estudiar bajo la lógica. exacto, exacto. Efectivamente, hay muchos eventos que casualmente Ujú, encajan con lo que dice la palabra de Dios. El problema, volvemos a repetirlo, el problema que ellos tuvieron es que no se pusieron a ver qué condiciones debía de tener esos imperios para ujú, poder ser parte de la profecía bíblica. No solamente que porque se estaban dando ciertos acontecimientos y que eran lógicos y que todo encajaba perfectamente con lo que decía la palabra de Dios, ujú, pero no se fueron más allá a buscar el significado de qué potencias realmente son consideradas por Dios para entrar dentro de la ujú. profecía bíblica. Paulina, y hoy en día hay muchas personas que son respetadas por estudiar la profecía y tener buenas posiciones, pero caen en este mismo error. Ajá, No, nomás Israel borbandea a Palestina y es un cumplimiento profético. O hay un exactamente. terremotito ahí por Irán, Ajá, o en Venezuela, ajá, o Rusia bombardeó a Ucrania, o Chechenia se peleó con ujú, los rusos, o China, todo lo relacionan y tratan de forzarlo en un mapa sí, profético, pero nosotros ya tenemos un escenario que no debemos de salirnos de ahí ni forzar algo que no va ahí así es, tampoco. claro. Y bueno, mira, Tony, buscando en el internet también acerca de este imperio otomano, la historia del imperio otomano.
Aquí, en la última parte de esta investigación que yo hice, vamos a ver realmente cuándo fue que cayó. Dice, después de la derrota de los imperios centrales, el Imperio Otomano, gravemente socavado por la rebelión árabe, apoyada por Gran Bretaña, se desplomó en el desorden. El primer presidente de la República de Turquía, Kemal Atatürk, abolió el sultanato en 1922 Ujú. dentro de su proceso de reformas y modernización y declaró la renuncia a la idea imperial, lo que constituyó de hecho el fin del Imperio Otomano. ¿Cuándo, Tony? 1922, renuncian a la monarquía. 1922, Ujú, efectivamente. Se termina el imperio y empieza una república. ujú, Entonces, no podemos decir que fue 1840. El imperio viene a ser abolido, o sea, el sultanato, los sultanes, en 1922. De y allí, algo curioso, aún existe Turquía y aún existe ujú, ese mismo sistema político que se fundó en 1922. Ellos no han dejado de existir. Al contrario de los imperios que encontramos en Daniel, que cuando dice la escritura que no se van a volver a levantar, no vuelven a existir, no existen. O sea, efectivamente. eso es otra cuestión bien interesante. Ok, sí. Aquí les conseguí esta línea de tiempo donde nos habla acerca de este desarrollo o de esta historia del Imperio Otomano. Y si ustedes se fijan aquí, en la parte de abajo está lo que es el auge, la expansión, el estancamiento, el declive. Si algo tuvieron razón los pioneros, es que para 1840 efectivamente el Imperio Otomano ya venía en declive, pero Ujú. no fue sino hasta 1922 que se disuelve completamente el Imperio Otomano. Interesante, ¿verdad, Tony? Y es importante notar lo que está sucediendo en este momento por el cual ellos dicen, los pioneros, de que Turquía deja de existir como nación, porque en pocas palabras, en ese momento de 1840, los enemigos están rodeando la frontera del Imperio Otomano y ellos no pueden sostener sus fronteras. Intervienen las naciones europeas y ellos ven que el Imperio Turco Otomano ha perdido su autonomía, ya dependen de las naciones europeas y este es el evento en el cual ellos se enfocan. En realidad vemos nosotros, según esta línea de tiempo que nos pones acá, que el imperio deja de existir en 1922. Te estamos hablando casi 60 años después de lo que ellos estaban diciendo, 60, 80 años por ahí después de lo que Ujú. ellos dijeron. Sí, efectivamente. Entonces, realmente ellos sí tuvieron razón en considerar la predicción de Josiah Leach de que este imperio iba a estar decayendo, Ujú, pero en realidad ellos no tomaron en cuenta otras condiciones que debieron haber considerado ujú. para saber si realmente este imperio otomano figuraba o no en la profecía bíblica. Así es. Ok, entonces ahora sí vamos a llegar para todos aquellos que nos gusta estudiar profecías y ver qué imperios se pueden considerar o no dentro de la Biblia, de la profecía bíblica. Vamos a ver las características que cumplen los imperios considerados en la profecía bíblica, ¿sí? No es nada más de que porque yo veo que allá hay una guerra de Rusia contra Ucrania, que si allá entró también Estados Unidos contra Irán, y ya todo eso, como tú lo comentabas, Tony, ya eso es cuestión de que se está cumpliendo una profecía o que si ya el rey del norte, el rey del sur, eso Ujú, no es así. Hay características que tenemos que tomar en cuenta para considerar estos imperios. Aquí, bueno, en esta imagen podemos ver de las profecías de Daniel los imperios que allí se consideraban, tanto de la Daniel 2 y Daniel 7. Sabemos que nos menciona Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y lo que es el reino dividido. ujú, En primer lugar, para que una eh,
una nación, un imperio, sea considerado bíblicamente hablando dentro de la profecía, en primer lugar es que derrota a otro en batalla y alcanzan un dominio mundial, ¿sí? Tiene que haber una guerra, inclusive la guerra que va a haber al final, si bien es cierto, es espiritual, pero también va a haber una guerra física, lo que muchos consideran que será la tercera guerra mundial. Ujú. Va a haber una batalla para que, para que esa nación o ese pueda volverse un imperio, tiene que derrotar a los demás y alcanzar un dominio mundial, ya sea porque sea en su época, que tal vez no sea un dominio a nivel completo mundial como ocurrió con estos imperios de la antigüedad, aunque pues eran imperios que si bien estaban en otro lugar, no quizás acá donde yo estoy, en lo que es en América, más sin embargo, pues que allá se concentraba la mayor parte de la población. Entonces, el Imperio Otomano, si bien es cierto, derrota en batalla a otros poderes, pues finalmente el Imperio Otomano no alcanza un dominio tan mundial como tal vez ahorita pudiéramos decir Estados Unidos. Ahora, quiero aclarar también aquí que esos imperios que menciona la Biblia tienen que cumplir las tres características. Si cumplen solamente dos o solamente uno, no se pueden considerar. Aclaro de una vez. Porque podrán decir, bueno, pero el Imperio Otomano puede cumplir estas dos o puede cumplir una, pero si no cumple las tres, entonces no lo podemos considerar. En segundo lugar, son antagónicos hacia el plan de Dios, volviéndose un poder opresivo para su pueblo. Si bien es cierto, el Imperio Otomano, sabemos que ellos creían en Mahoma, o sea, finalmente ellos nunca manifestaron ser un poder antagónico al Dios verdadero propiamente hablando, ni tampoco oprimieron al pueblo de Dios que, como dice la palabra, guarda los mandamientos y tiene el testimonio de Jesucristo. Si te das cuenta, Tony, en todos los imperios anteriores que estudiamos en Daniel y que también vamos a estar estudiando en Apocalipsis, todos ellos van cumpliendo estas características porque se suceden uno al otro, ¿sí? Uno derrota al otro para que pueda subir y así sucesivamente. Todos los poderes, desde Babilonia hasta el último poder que estudiaremos en Apocalipsis, todos van a ir en contra del pueblo de Dios. No cualquier pueblo, no una minoría, sino que van a ser opresivos contra el verdadero pueblo de Dios. Así como Egipto, Asiria fueron en contra de Israel, de Judá, así como también el imperio medo-persa, los griegos, todos fueron en contra y pusieron pruebas al pueblo de Dios que es considerado dentro de la Biblia. Así también estos poderes, para considerarse, tienen que ir en contra de ese remanente del pueblo de Dios, no de cualquier pueblo cristiano. ¿Sí me explico? Correcto. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, el último punto sería que encajan perfectamente en toda la profecía bíblica. Si nosotros estamos viendo que en la estatua de Daniel y en las bestias de Daniel se nos hablan de cuatro reinos y que al final será Roma y que también en Apocalipsis nos mencionan Estados Unidos, entonces, ¿en qué parte de esos imperios, de esas profecías, que se van ampliando y va dando detalles una más que otra, dónde vamos a meter al Imperio Otomano? ¿Sí? Ujú. Entonces, estas tres características tienen que cumplir cualquier potencia o nación que nosotros la querramos considerar como eh,
en una profecía bíblica y aplicarle esa correcta interpretación de lo que Dios ha predicho de esa potencia o de ese imperio. Por ejemplo, nosotros vamos a estudiar que Estados Unidos va a entrar dentro de o está dentro de la profecía bíblica, mas sin embargo todavía no ha formado parte de esa profecía. ¿Por qué les digo esto? Porque en primer lugar, él no ha alcanzado todavía un dominio mundial. No ha, no ha hecho esa guerra, ¿sí? A nivel mundial que lo haga ser ya la potencia, la primer potencia a nivel en todo el mundo. En segundo lugar, ellos aparentemente se dicen que son cristianos, pero al final de cuentas, como dice la Biblia, hablarán como dragón, siendo antagónicos hacia el plan de Dios y se van a volver en contra del pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Entonces, Estados Unidos todavía no cumple estas características para que la consideremos ahorita dentro del cumplimiento ya de la profecía. Ahora, ¿Estados Unidos encaja perfectamente toda la profecía bíblica? Sí, sí, pero todavía no ha cumplido las otras dos características. Por eso, ahorita no podríamos decir que Estados Unidos, que sí es el rey del norte. ¿Por qué? Porque el rey del norte y el rey del sur se van a enfrentar hasta el final, cuando ya ellos sean una potencia mundial, cuando ya vayan en contra del plan de Dios, cuando den una ley dominical y cuando ya tengan poder de oprimir al pueblo de Dios. ¿Sí? Hasta ese momento podemos hablar del rey del norte y del rey del sur. Pero bueno, eso lo podemos explicar más adelante si tocamos Daniel capítulo 11. Sí, Paulina, me llama la atención lo que nos acabas de comentar. ¿Cuáles son los criterios que debemos de tomar en cuenta al momento de aplicar un imperio en el mapa profético? Y es bien importante notar la interacción que este imperio tiene con el pueblo de Dios. Siempre ha habido una interacción. El imperio turco otomano, este no interactuaba con ellos, sino que los destruía por completos. Esto era tierra arrasada, no dejar ninguno, ni tan siquiera los llegó a oprimir, sino que simplemente a destruirlos por completo. Entonces, hay que tomar en cuenta esa interacción que hay con el pueblo de Dios, este remanente, los que guardan los mandamientos de Dios, tienen la fe de Jesús y la interacción que tiene con estas potencias mundiales a ser consideradas en el mapa profético mundial. Sí, Tony, de hecho, si nos pusiéramos a estudiar capítulo 11 de Daniel, Ujú, ahí las potencias que están consideradas son todas aquellas que tuvieron que ver con el pueblo de Dios. ujú, sí, sí. Al aplicar la sexta trompeta, la sexta plaga al imperio otomano o Turquía, no podemos estar hablando de una potencia que haya estado oprimiendo al pueblo de Dios en ese momento porque todavía no había el sellamiento final. O sea, Ujú, son muchas cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta para decir que una potencia sí cumple una profecía. Por ejemplo, exacto. Rusia, Irán, China, todas esas potencias, si bien es cierto, tendrán su plan de ser opresivas hacia el pueblo de Dios. El que las va a dirigir es la potencia mundial que será en ese Ujú, momento Estados Unidos y ellos exacto. serán parte de los 10 reyes a los cuales también se les va a dar poder junto Así con es. la bestia, pero no son potencias mundiales que entren dentro de esta profecía de Daniel, de la estatua de Daniel, de las bestias de Daniel 7 ni de las profecías que vamos a estudiar de Apocalipsis, donde entra Ujú, ya Estados Unidos. exacto. ¿Por qué? Porque estas potencias no están directamente oprimiendo a lo que es el pueblo de Dios. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta estas características de estos imperios que sí considera la profecía bíblica, entonces nos evitaremos estarle poniendo a otras potencias una marca profética dentro de la Biblia y no nos estaremos confundiendo, como muchos ahorita todos están confundiendo todo lo que está pasando allá en el Medio Oriente. Exacto.
¿sí? Y esto es lo que a estos pioneros les faltó, pues tener el entendimiento para poder definir si realmente Turquía o el Imperio Otomano cumplían con estas características, porque ellos Mm. consideraban, como dices tú, pero aún así, si ellos consideraban que en su tiempo ya Cristo iba a venir y si estaban aplicando la sexta plaga y la sexta trompeta a esos eventos, hay características en esos capítulos, ¿sí? Que no se podrían aplicar a esa potencia en ese momento, porque ellos Correcto. estaban dando otra interpretación. Ujú. Ok, bueno. Bueno, por casi ya terminando, ¿cómo vamos a comprobar realmente que también Uriah Smith no estaba en lo correcto? Recordemos que ya hemos hablado de William Foy, que es otra Ujú. personaje al quien Dios le dio una visión, visiones similares a la de la hermana White. Y bueno, aquí nada más les muestro una cita donde ella, hermana White, pues comenta que las visiones que tuvo este William Foy, pues son visiones que ella también tuvo, ¿sí? En especial que ella menciona que tuvo 4 visiones y ella consideraba que realmente él tenía esas visiones de parte de Dios y que eran similares a las que ella tenía. Entonces ella avala las visiones de William Ford. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando estudiemos la sexta trompeta, ahí vamos a estudiar una visión que Dios le dio a este William Foy en febrero de 1842. Recordemos que Josiah Leach y Uriah Smith consideraban que la sexta trompeta iba a empezar a sonar en 1840. Ujú. Mas, sin embargo, en febrero de 1842, el Señor le muestra una visión a este personaje y le dice, el sexto ángel todavía no ha emitido sonido. Esta visión la vamos a estudiar más adelante, por eso nada más le comento la parte final. El Señor le está dando esa luz en 1842, cosa que ni Josiah Leach ni Uriah Smith consideraron, puesto que fue solamente 2 años más adelante de que supuestamente en 1840 la sexta trompeta ya había empezado a sonar. Por eso Correcto. hay que estudiar toda la información que Dios nos dé para que podamos sacar nuestras correctas conclusiones. Así es. Ok. Y bueno, para terminar ya, quiero terminar con una cita de William Clarence o Willie White, que era hijo de la hermana White y de Jaime White. Esta cita es muy interesante, Tony, porque pues él al hablar de la cronología de cuando ellos, eh, Guillermo Miller, su madre, todos ellos hablaban de fechas, eh, él hace esta declaración que creo que nos va a servir a nosotros también para no juzgar de una manera incorrecta lo que tal vez ella en su momento pareciera ser que avalaba y que era un error. Entonces quiero que me ayudes a leerla, por favor, Tony. Ok, dice, con respecto a los escritos de mi madre, tengo una evidencia abrumadora y una gran convicción de que son descripciones y una delineación de lo que Dios le ha revelado en visión, y donde ella ha seguido la descripción de los historiadores o la exposición de escritores adventistas. Creo que Dios le ha dado discernimiento para usar lo que es correcto y lo que está en armonía con la verdad referente a todos los asuntos esenciales para la salvación. Si se encontrara mediante un estudio fiel que ella siguió algunas exposiciones de la profecía que en algunos detalles de fechas no podemos armonizar con nuestra comprensión de la historia secular, esto no disminuiría mi confianza en sus escritos como un todo, más de lo que mi confianza en la Biblia resultaría disminuida por el hecho de que no pueda armonizar muchas de las declaraciones referentes a cronología.
Sí, está en mensajes selectos, tomo 3 páginas 503. Entonces, ¿qué significa esto? Que si bien es cierto, estos autores pudieron haber tenido errores por pues malas interpretaciones por los eventos que ellos estaban viendo, pues no quiere decir que por esa razón vamos a disminuir nuestra confianza en sus escritos como un todo. Ujú. Así que bueno, es importante que, como dice la palabra de Dios, examinarlo todo y retener lo bueno. Exacto. Entonces, vemos realmente que Uriah Smith también estaba confundido y por lo tanto, bueno, en esa parte tal vez no tomemos eso que él escribió allí para definir los acontecimientos que vamos a estudiar, pero todo lo demás es bastante información muy necesaria que deberíamos de estudiar y que se apega bastante a la interpretación correcta de estas profecías. Y bueno, Tony, esto ha sido eh, todo en esta parte. Ya para el próximo estudio, pues ya entraremos de lleno con el estudio de las trompetas y comenzaremos sobre todo para ver qué características tienen las trompetas, tienen las plagas, para que podamos ir entendiendo cada una de ellas de una mejor manera. Muchas gracias, Paulina, por esta explicación. Nos has despejado muchas dudas de cómo entender esto. También nos has explicado el error que cometieron los pioneros acá al no aplicar bien la profecía. Y les invito a los amigos que nos acompañen en el próximo estudio, que compartan este video si les interesa a otra persona también. Y coméntenos también si tienen algunas dudas o sus opiniones sobre este estudio. Así que, Paulina, gracias y te espero en la próxima con más información. Hasta la próxima, Tony, y hasta la próxima, amigos que nos escuchan. Bye bye. Bye bye. Hasta luego.